Hola a todos, bienvenidos a Anima Túa, bienvenidos a este capítulo que quiero que sepan que es la segunda vez que lo grabamos, pero o sea, va a ser imposible que salga la misma información y por algo será, pero le doy la bienvenida a alguien muy especial que ustedes ya conocen, que es Mónica Leiva. Moni es un ser espectacular que, haciendo un paréntesis antes de saludarlo oficialmente, ha venido trabajando conmigo. Bueno, empezamos trabajando su duelo y luego terminamos trabajando mis procesos y ha sido espectacular tener ese acompañamiento desde sus herramientas, desde sus dones, y realmente ha sido un camino muy especial para transitar. Sabía que esta tenía que ser la invitada que repitiera temporada porque siento que han salido conversaciones supremamente valiosas que nos van a dar muchísima información y que ojalá también ustedes se disfruten. Ya sabemos el tema, que la primera vez que lo grabamos no sabíamos por dónde nos iba a llevar, pero hoy sí empezamos con un tema mucho más definido. Pero Moni, primero, gracias por estar aquí y segundo, gracias por repetir la grabación del capítulo. No, con mucho gusto, Andrés. Yo sé que no nos salió la primera, pero siempre es un placer estar contigo, también hablar contigo sobre temas que pues nos importan a las dos y creo que pues como humanidad tenemos que tratar y volverlo más usual que esto se hable como en espacios públicos y que también estén como al servicio de las personas. Entonces, como que creo que estas reuniones que tenemos tú y yo siempre son desde el amor, desde mucho valor y también agradecimiento pues por nuestros procesos y cómo nos encontramos en el camino. Exacto, yo creo que igual parte de habernos encontrado es una muestra que pucha, que nada es casualidad, o sea, es imposible Sí. que nos hayamos encontrado, la forma en que nos encontramos, la forma en que nos hemos sabido acompañar y que a través de eso hemos encontrado formas de conectar con la historia de la otra. Y aquí hago un comentario que yo siento que es importante y es, pucha, yo al principio decía, cuando te dije que me leyeras la carta dracónica, yo decía, Moni, cuando me conozca, ¿no? Como que conozca a la Andrea que está detrás de Anima, va a decir como, uh, yo no sé si quiera que esta persona me siga acompañando, ¿no? Como que entra el saboteador que le dice a uno como, socorro, porque le está revelando todo esto. Pero creo que, o sea, no fue así de ningún lado, es decir, ambas nos conocemos en los dos roles y aún así hemos logrado articular y sacar lo mejor de la otra, como herramienta y como lección, y siento que no sé si, o sea, no lo quiero dar por sentado porque siento que sí es algo muy especial. Entonces, creo que por eso es que también dejemos estas conversaciones tan bonitas. Sí, total. Y creo que es raro, ¿no? Creo que es raro como uno verse en un rol como más de terapeuta y después uno estar desde el otro lugar. Creo que ahí uno se conoce más la relación en sí, conoce más la persona, el potencial de la persona y también pues lo que siempre llamamos como la luz y sombra de la persona y cómo estas dialogan todo el tiempo, ¿no? La seguridad y la inseguridad. Y creo que entre las dos hemos visto esa cara de la otra y sin ánimos de juzgar o de decir como ella puede ser una terapeuta o acompañante de procesos, como que no ha sido esa la aproximación, sino al revés, es como creo que en ella puedo encontrar también un espejo y alguien que me acompañe porque ella ha pasado por cosas similares. Exacto, sí, sí. Y esa parte siento que nos lleva y nos conecta precisamente con lo que queremos hablar hoy. Y que siento que nos llevó por buen camino esa primera conversación, y vuelvo y digo, por algo habrá sido, pero lo anoté aquí como, te lo voy a leer, tal cual lo anoté, y lo anoté como el duelo como acto de rebeldía, libertad y lealtad. ¿Qué te parece Sí. ese inicio para conversarlo? Sí, no, y me encantó que eso saliera en el otro capítulo, pero sí, lo que yo te decía frente a cuando descubrimos que no íbamos a tener ese capítulo, que era, pues ahora tenemos una rama para enfocarnos y pues para eso estamos, ¿no? Como tratemos esta rama que es la rebeldía, la libertad y todo lo que esto tiene en relación a duelo y con Ánima también, como que quiero involucrar a Ánima como proyecto porque creo que es esa rama tuya que sale desde esa niña que siempre quiso su rebeldía y su libertad, ¿no? Es así como nace Ánima o así como yo lo veo desde lo que te conozco ahora, ¿no? De acuerdo. Y yo sí, o sea, no lo había identificado, pero sí siento que en mi interior habita esta niña rebelde que se quiere ir en contra porque no está de acuerdo, y que plantea tal vez otra conversación alrededor de esto. Y por eso comienzo precisamente con la palabra rebeldía y cómo juntamos y cómo tiene sentido hablar de duelo y rebeldía a la misma vez. ¿Cómo lo ves tú? Sí, como que lo que tiene sentido para mí hablar de rebeldía frente al duelo es como nos rearmamos, ¿no? Como personas.
y que eso hablábamos pues también en el primer pues podcast que grabamos juntas, que es como uno se rearma después de una gran pérdida, ¿no? Después de también una persona que para mí era mi mamá y que me construyó tanto, fue la que me crió y demás. Y cómo podemos juntar esos pedazos para reunir el rompecabezas de la vida que finalmente creo que eso también es un acto de rebeldía, cómo nos rearmamos. ¿Por qué? Porque para mí un acto de rebeldía es como tener ese valor de entender qué partes ya no hacen parte de ti y que nunca fueron, sino más fue una construcción muy familiar, cultural, sociopolítica que hay alrededor de tantas familias, en nuestro caso familia colombiana, pero pues sé que acá no solo nos ven como público colombiano, sino en toda Latinoamérica. Entonces, creo que para cada país, para cada cultura, como que existe esto que está establecido. Y cuando tenemos un duelo, creo que sí nos ponemos en un lugar muy vulnerable, en donde decimos, ¿es esto lo que debo hacer con mi vida? ¿Es esta persona quien debo ser? Y pues ahí yo vengo a decir, eso es rebeldía, como en esencia, es como, ok, voy a empezar a ser quien realmente yo quiero ser. Y cómo empezamos a juntar esas partes para construir esta versión de nosotros que tal vez siempre estuvo ahí, tal vez no, tal vez es como una nueva versión en donde nosotros por fin vamos a quitarnos tantas cargas y como que creo que al principio en el duelo nos pasa mucho y es por el dolor empezamos a pensar más en nosotros que en los demás, que creo que eso es otro acto de rebeldía, es como literal decirnos, nunca nos criaron para ponernos primero y en estos duelos, como que creo que lo primero, sin quererlo, porque no es algo que uno diga, me voy a poner de primero, o por lo menos para mí no lo fue, Ujú. termina siendo así, ¿no? Termina siendo como mi dolor es tan grande en este momento que lo que yo le daba a las personas que más quería alrededor no lo puedo dar, porque me toca dármelo a mí, o sea, mis recursos se agotan tanto, porque obviamente no nos sentimos bien, porque obviamente es pesado todo lo que está pasando, que esos recursos empiezan a ser desde, pues, hacia nosotros. Y creo que ahí es donde empieza a haber esa magia, que es donde nos construimos y nos eh, recogemos pedazos, otros los soltamos y así como vamos cambiando de piel poco a Pues, poco. totalmente. Yo siento que nosotros somos como, vamos a pensar, como una pieza de cerámica muy única, ¿cierto? Y que andamos por la vida haciendo esa pieza de cerámica y resulta que llega la muerte de un ser querido muy importante para nosotros, independientemente de su rol, y es como si cogieran esa pieza de cerámica y literalmente le quitaran la base sobre la que estaba, la mesa, la repisa, lo que sea. Quitan el suelo, quitan el sostén de esa pieza y la pieza se cae y se rompe en mil pedazos, ¿no? Y al momento de caerse y romperse en mil pedazos van a pasar muchas cosas. Uno, van a haber pedazos que se pueden rescatar, que son importantes y que queremos como sea pegar. Van a haber pedazos que ni siquiera encontramos porque son los que se van por debajo de del piso y que ya simplemente nosotros perdemos, que mueren, también son pedazos que mueren. Hay otros que siguen ahí, pero que vemos que de pronto ya no encajan con con la nueva armazón que estamos haciendo de la pieza y empezamos a ver entonces cómo nos toca rearmarnos, que era lo que estabas diciendo, a partir de algo que no pedimos. O evidentemente nadie pidió perder a esa persona, pero entonces tenemos esa oportunidad, por decirlo de alguna manera. Me rearmo y me reconstruyo escogiendo qué piezas quiero, porque en un primer momento me construyeron, no, uno a los, cuando nace y al año no está diciendo uno cómo se va a construir, sino que llegan y le dicen, mira, esto eres, o me quedo en mil pedazos, que también se puede. Es decir, son las dos posibilidades y son reales. Cuando empezamos, y digamos que me pareció bonito, hace poquito me recordaban de esta técnica, creo que es japonesa, de cómo ellos vuelven y arman las piezas de cerámica que se rompen, pero dejando ver las grietas, solo que lo hacen con oro, entonces queda una pieza hermosa. Yo digo, sí, es decir, nos pasó esto, nos rompimos en mil pedazos, en sentido literal, figurado, en todas las maneras posibles, pero ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer todo lo posible por armarlo tal cual que estaba, porque es lo seguro, lo cómodo, lo tranquilo, aún sabiendo que van a haber piezas que no vamos a encontrar literalmente, o nos vamos a dar la oportunidad de descubrir, ahora que nos faltan piezas, cómo las queremos llenar, en qué creemos, qué pensamos, qué sentimos, qué necesitamos. Y creo que ahí es donde nosotros cogemos esta chispa y este empuje para decir, "Mm, tal vez no es así como yo quería ser.
tal vez no es esto lo que yo pienso, lo que yo siento, porque aparte de quitarte la base, que es este sostén, este control aparente en las situaciones, también te quitan como las creencias anteriores y te dejan como una puerta, un lienzo en blanco para que uno lo llene como uno quiere. Y siento que esa es una gran, Total. en medio del dolor, sí veo yo, Andrea, una gran oportunidad. No sé cómo lo ves tú. Total, yo también veo como una gran oportunidad, pero es más como reaprender, como desde la incomodidad que genera cualquier evento que sea un duelo, una gran pérdida para nosotros como humanidad. También hay un espacio de creación y hay un espacio de creación infinito. También siento que como sociedad nos enseñaron mucho a ver la cosa binaria, como eso no es. Nos vamos por un camino o nos vamos por el otro. Y yo creo que nos hemos cerrado y sesgado tanto que hay mil caminos. Es decir, lo que tú decías, nos podemos quedar en pedazos y porque tenemos que rearmar a una pieza entera, ¿no? Ujú, ¿De qué se trata eso? ¿De qué se trata para nosotras eso o para cualquier persona? sí, También creo que el tiempo no es medible para las personas, así como los duelos no son medibles para nadie. Entonces creo que sí hay algunas personas que pueden sostener ese dolor y llevarlo desde otro lugar, y hay otras personas que necesitan un proceso mucho más profundo, mucho más de estar consigo mismos, de la soledad, como hay otros que necesitan más de gente que los acompañe. sí. Creo que también habla mucho de qué herramientas necesitas, qué herramientas has aprendido. También, por ejemplo, en lo personal, a mí las herramientas que yo tenía sentía que no me funcionaban. Entonces, ¿qué hacemos cuando no nos funcionan las herramientas que ya tenemos? Porque como terapeutas, acompañantes de proceso, cuando también nos pasan como duelos o cosas de este estilo que nos cambian la vida, también nos ponen mucho a prueba y nos pone nuestro ego a prueba, como pero si yo ya tengo todo esto, entonces, ¿por qué estoy pasándola tan mal, no? Y es como tenemos que acercarnos más a lo que es la humanidad o lo que es para nosotros ser humanos y es como cargamos con dolores, cicatrices y heridas. Era lo que pues yo te mencionaba una vez que para mí sanar no es estar todo el tiempo en un progreso constante y agobiante, sino al revés, para mí sanar es ver las heridas y a esa sombra que no hemos podido ver o a esa persona o a esa versión de Mónica que no he podido ver, darle luz es simplemente verla y acogerlo, como que acoger lo que es incómodo, desde el amor, también desde la rebeldía, porque lo que repite, o sea, para mí la rebeldía es el acto de amor puro con uno mismo, es literalmente acoger todas tus partes, toda tu luz, toda tu sombra, no excluir nada, tratar de mirar cómo de eso sale una nueva versión y si todavía no estamos listos para salir, bueno, nos vamos a dar el tiempo como con mucho amor para después cuando estemos preparados, ¿no? Exacto, y también pensaba en eso, como hay personas, y a veces eso no lo entienden los demás, que no, que necesitan quedarse un tiempo contemplando las piezas rotas, sin hacer nada, ¿no? Pero nosotros no entendemos esa parte, yo creo que a todos nos ha costado con nosotros mismos y con los demás, como no, ya, párate, sigue, dale, tú puedes, o uno castigándose porque no está yendo al ritmo que debería, cuando uno a veces también necesita ese ejercicio de contemplación para entender cuál es el paso a seguir. Normalmente sí tendemos como que cuando algo se rompe, arreglémoslo inmediatamente. Bueno, a veces necesitamos analizar qué fue lo que pasó, sentir qué fue lo que pasó y a partir de ahí tomar acción y darnos ese espacio. Desde eso que decías también, que es como esa humanidad. Siento que a veces nos juzgamos como si fuéramos perfectos, ¿no? Entonces es como, ya deberías haber hecho esto debería ser así, deberías construir desde este punto y nos quedamos súper corticos y súper chiquitos porque realmente no funcionan así las cosas y porque necesitamos tratarnos con compasión desde el entendernos humanos. Obviamente sí hay una parte espiritual en nosotros, pero si fuéramos solamente almas, pues no tendríamos que vivir las pérdidas, ni las emociones, ni los pensamientos. Estaríamos ya flotando en el infinito, pero precisamente estamos aquí es para experimentar esa parte y creo que es importante. Y ahí es donde yo siento que se conecta mucho la lealtad a uno mismo con la rebeldía, porque al final ser rebelde no es solamente ir en contra de todo porque soy rebelde. Entonces, si tú me dices rojo, yo digo amarillo porque soy rebelde. No, la rebeldía es más un acto de amor por uno mismo, de darse a uno la oportunidad de descubrirse, de pensarse, de sentirse y a partir de ahí de actuar, aunque esa acción
no vaya con el status quo que nos han enseñado desde el principio. Así eso signifique creer en algo distinto a lo que cree mi familia o tal vez tomar acciones diferentes a las que está tomando mi familia, pero darme esa oportunidad de ver yo qué necesito y dármelo, ¿no? Desde el amor y desde la luz, sabiendo que yo puedo distinguir entre lo que me hace bien y lo que no, o si no, al menos lo voy experimentando y me ayudo a hacerme bien. Pero como que entender esa rebeldía como un acto de amor y de lealtad por uno, es bonito porque ya no se ve como un acto desorganizado y caótico de solamente con tal de llevarte la contraria voy a decir lo que digo, sino voy a serme fiel y a partir de ahí actúo y si eso incomoda, pues permito que incomode tanto a mí como a los demás, ¿no? De alguna forma. Total, total. Y yo creo que es que tampoco se nos enseña esto, ¿no? No se nos enseña como a, no solo a no ponernos de prioridad, sino literalmente a entender qué nos gusta y qué no. Siento que desde que somos muy niñas, también nos dicen nuestros papás como, hey, abraza a esta persona, hey, esto es tu forma de, o sea, esto tienes que ser tú, ¿no? De alguna manera. Entonces, yo sí siento que cuando pasa un duelo, pues finalmente a ti ya te deja de importar eso y a la medida que vamos creciendo creo que nos deja de importar más. No sé, hablábamos la vez pasada también sobre que cuando ya, no sé, estamos por ahí con 80 años, 90 años, no sé, en esta ya tercera edad nos importa tan poco como lo que piensen los demás y yo creo que es porque genuinamente ya decimos, esto soy yo, es que finalmente me veo y si no me veo completo, pues no pasa nada pues es que, ¿qué va a pasar, no? Y es como, okey, siento que ahí hay un gran valor sobre cuando vemos a la gente de tercera edad y vemos como estas actitudes espontáneas de que no les importa hacer nada. Para mí eso es increíble, o sea, es admirable y es como, ojalá nos hubiéramos comportado así siempre. También desde la libertad de lo que hablamos, desde esa rebeldía de como, tal vez es que siempre me dijeron que me tenía que vestir de negro en un duelo, pero si yo no quiero y no hace parte de mí, ¿por qué lo voy a hacer? O no sé, mi familia se acostumbra mucho a cada mes que cumple la persona, pues de fallecida, pues llamarse entre nosotros, decir como venga y rezamos algo, pero para mí eso no tenía sentido. Obviamente, pues la mamá de mi mamá sí nos llamaba y nos decía, y creo que ese es el duelo para ella, pero está bien que las dos tengamos distintas formas de verlo, o está bien que acá todos los que nos escuchan ya hayan tenido distintos duelos, y seguro hay muchas personas que todavía siguen en duelo, ¿no? Como que creo que excluimos también esas personas como si el duelo acabara. Yo siento que hay veces no, yo creo que es una cosa que cada uno lleva a su como a su modo, y también excluir una cosa o decirles cuál es la mejor forma de llevar un duelo a alguien es totalmente rechazar a esa persona y su forma de tratar de manejar las cosas como ellos creen que es lo mejor para ellos o como ellos pueden, ¿no? Exacto. Y estaba Entonces, pensando, es dos cosas de lo que estás diciendo. Uno, siento que muchas veces cuando el objetivo de nosotros transitando esto es como llegar al final, como que se acabe esto, la estamos embarrando de una vez porque seguramente es un camino que no va a terminar, pero que sí se va transformando en algo distinto en términos de cómo lo sentimos y cómo lo llevamos, pero nunca el objetivo del duelo es que se acabe. Y eso puede sonar en algunos casos desesperanzador, pero prometo que no lo es simplemente una realidad porque al final tú no ni siquiera quieres olvidar a esa persona. Entonces no querer olvidarla y querer llevarla contigo también implica llevar contigo esa ausencia física, así la tengas de otra manera. Y eso es el duelo, ¿no? Como debatirte entre esos dos puntos y estar en ese proceso de entendimiento, a veces pelea, a veces aceptación, a veces una aceptación a medias que termina siendo como esa resignación obligada, pero el camino sí nos lleva a seguir construyéndonos dentro del duelo. Y lo otro que iba a decir, que lo leí hace poco, es que decían que ojalá nosotros en duelo volviéramos, o sea, nos comportáramos como niños, ¿no? Como que, y creo que así es como se comportan las personas de la tercera edad, que ya es como, yo ya estoy más allá del bien y del mal, entonces a mí me dejas quietico y yo veré qué hago. Y siento que ojalá sí, porque es que los niños nos están preguntando si está bien llorar, si no está bien llorar, si está, no, los niños simplemente van siendo, sintiendo y haciendo desde un lugar de amor, porque no creo que exista un niño que lo esté pensando desde un lugar distinto, su esencia.
pero que les permite sanar más fácil porque creo que se conecta con lo que decías al principio, es en un momento así uno no tiene energía para estar pensando en el otro, en cómo si yo estoy triste afecto al otro. Claro, muchas veces sí, por eso terminamos más desconectados y más descargados que antes, pero en verdad es como, mira, me queda esto de energía y la verdad, por más que me gustaría compartírtelo, no puedo. O sea, porque tampoco puedo quedarme sin absolutamente nada, entonces me preocupo por mí y de alguna manera esa baja de energía nos lleva un poquito a eso, a ser niños, a que no nos importe, a ponernos primero y a permitirnos ser y sentir como lo vayamos necesitando en ese momento. Sí, total, y yo creo que decir no a muchas cosas cuando estamos en duelo es realmente decirnos sí a nosotros, ¿no? Como que siento que ahí hay un poder increíble sobre el duelo y no estoy romantizando el duelo para nada, pero sí creo que como no somos acostumbrados como sociedad mundialmente a sentir el dolor de una forma distinta o al verle el potencial de crecimiento o ni siquiera el dolor a la incomodidad como tal, entonces se nos ha enseñado a huir de ella, ¿no? Y como huimos tanto de ella cuando nos enfrentamos a algo que literal no podemos huir porque lo sentimos tan a flor de piel, tan dentro de nosotros, o sea, en cualquier escala y en cualquier nivel, pues tenemos que entender y aprender a decir no a muchas cosas por bien para nosotros, por las razones que sea, aprender a ser egoísta en alguna medida sin ser egoísmo, como esta palabra también ¿no? Tabú en sociedad, ¿no? Como te Total. estás eligiendo y entonces no estás pensando en los otros. Y es como, sí, pues no sé. Yo pensaba en ese momento, pues se me acaba de morir mi mamá, estoy súper sensible, lo lamento, no tengo energía para dar. Y el que se tenga que ir ahorita de mi vida, que se vaya, porque no tengo energía, no voy a hacer nada. Como que todo eso que uno piensa antes de decir, para ser prudente, para llevar sus relaciones, para no quedarse solo, ¿no? Todas estas cosas que empiezan a rondar en la cabeza, dejan de importar porque hay una cosa mucho más importante que es la ausencia de la persona que ya no está y es los recuerdos, ¿no? Y es como quién soy yo y no sé, hablábamos también tú y yo sobre esas ganas que se van perdiendo sobre la vida misma, ¿no? Como yo para qué vine, cuál es mi propósito. Y creo que ahí es donde todo empieza como a derretirse o a quitarse esas capas y es porque realmente tenemos que, o sea, encontrar el disfrute en la vida desde otro lugar y no desde como como hemos venido viviendo nuestra vida desde cualquier lugar. No voy a poner ejemplos acá porque no importa, porque creo que todos somos tan, seres tan diversos que poner ahorita ejemplo de cómo vivimos la vida o tú y yo, creo que limita un poco la mirada a lo que estamos diciendo ahorita. Entonces, sí creo que cambia todo y como que es muy importante entender que, y voy a hacer énfasis en esta frase, decir no a muchas cosas es decir no sí a nosotros. Y creo que ahí hay otro acto de libertad y rebeldía frente al duelo, ¿no? Uy, claro. Y siento que eso nunca va a dejar de cambiar. Es decir, esto que ya dejó de ser importante para ti y con las consecuencias que eso implica, que a veces implica perder personas y demás, yo siento que después de que uno pierde a alguien, realmente la perspectiva y la visión que uno tiene de las cosas cambia para siempre. Uno se da cuenta que había cosas que definitivamente no eran tan importantes, que uno empieza a poner las cosas en perspectiva como viví esto versus esto, no lo necesito, no me interesa, no lo quiero. Y yo siento que eso es válido porque a veces a lo largo de nuestra vida nos ha faltado ese filtro o esa visión más objetiva que nos permita como decidir a qué le vamos a invertir nuestro amor, nuestra energía, nuestra dedicación y al haber perdido algo tan esencial y ver cómo lo enfrentamos, ver que seguimos aquí pero que seguimos diferentes, también hace que nos replanteemos muchas cosas en nuestra vida. Total, y creo que simplemente verse al espejo, ¿no? Y verse desde otro lugar. O sea, creo que para mí también fue un choque en ese momento ver que la persona que yo veía al espejo no me la reconocía. Era como, o sea, estoy muy diferente a como venía siendo. También trato a las personas diferente. Hay dinámicas que creo que no cambian tanto, pero porque uno está lejano, ¿no? Pero hay otras en donde yo decía, estas personas ya no me están acompañando, o sea, no hay como un camino en donde a las dos nos genere como una evolución o como algo para construir. Y siento que con el duelo uno sí empieza a ver el valor de estar en vida,
el valor de quién te acompaña y quién ya no te tiene que acompañar. También ver que las personas transitan un periodo corto, no tienen que, digamos, fallecer o demás, pero sí, no todo es para siempre y es por una razón, o sea, no nos tenemos que acompañar ni forzar también a estar unidos siempre, ¿no? También creo que este concepto de la familia cambia mucho o en parejas cambia mucho porque realmente empezamos a ver la esencia y para mí la esencia no es la sangre en sí, lo familiar para mí viene siendo un espacio seguro y lo que yo más buscaba en ese entonces, sobre todo los primeros meses, era un espacio seguro y creo que lo sigo buscando, creo que ahora gasto mucho más energía en buscar personas, lugares, viajes, encuentros, tratando de construir un espacio seguro con la gente nueva que conozco y con la que ya había conocido. Es como que en serio cambia la perspectiva, es como yo no vine acá a tener conflictos, no vine acá a tener discusiones porque yo soy de un modo u otro, sino al revés. Vine acá a que los dos pudiéramos convivir desde la autenticidad, ¿no? Desde un espacio seguro, que siento yo que para mí eso resonó mucho, como cómo hacemos para ponerte este espacio seguro para ti, cómo hacemos para que tu casa sea segura para ti. Porque para mí eso fue, digamos, un choque muy importante cuando mi mamá murió, como dónde está mi familia, quién es mi familia, cuál es mi espacio seguro, a dónde yo volvería a mi casa, ¿no? Claro, claro. Y sí creo que eso es parte de la reconstrucción, ¿no? Porque creo que, por ejemplo, en tu caso lo que dices como no solamente es la sangre, sino cómo yo me siento segura, cómo yo me percibo y cómo yo me hago sentir mejor, porque siento que la seguridad sí termina siendo un factor importante porque nos quitaron la seguridad. Es decir, a mí Total. básicamente me dijeron, alguien, no sabemos quién, que todo iba a estar bien por siempre. O sea, había un imaginario de nada malo va a pasar y de repente pasa esto y es como, ¿qué? O sea, nada de lo que me dijeron, porque vuelvo y lo digo, es como si a uno se lo hubieran dicho, es real, no me siento segura, no me siento como contenida, porque perdí cualquier sensación de control y ahora todo es caos. Entonces, ¿cómo yo, dentro de lo que puedo, me entrego y me devuelvo esa sensación haciendo lo mejor para mí? Total, total. Y también como que quiero recalcar esto y sobre todo en mis primeros meses, porque ahorita suena como si en los primeros meses hubiera buscado todo esto. No, los primeros meses para mí fueron un caos, o sea, dejémoslo claro. Y quiero ser muy importante y enfática en esto porque fueron un caos, sobre todo porque en mi posición yo sí evadía y siento que hay muchas personas que así lidiamos al principio del duelo y es como que seguimos en estado de shock porque evadimos, porque literal nuestro cerebro también está tratando de botar poco a poco la información para que uno la pueda digerir. Es que para mí el duelo sí es una cosa muy fuerte porque literal de un momento a otro ya una persona no está o ya un cierto objeto no está. O sea, hablemos de todo tipo de duelos también. Puede ser con una mascota, con todo, ¿sabes? Es como algo que tenías una fuerte conexión emocional, deja de estar, pues tu Ujú, cerebro entra en shock, ¿no? de acuerdo. Y yo los primeros meses totalmente huía. De hecho, lo hablaba súper bien. Me parecía impresionante el hecho que yo no llorara tanto, sino que lo hablara así. Falleció mi mamá, ujú, cuando claramente estaba haciendo una resistencia muy grande al hecho de afrontar el dolor, ¿no? Que eso vino después por olas. Y digamos, tú me acompañaste mucho en eso. También creo que el hecho de ver el duelo como algo más cercano, más humano, también a la muerte más cercana a la vida, como lo plantea Ánima, pues finalmente eso también hace que dejemos de ver tanta dualidad, ¿no? Tanto es que está viva o está muerta, como que siendo de conexión con esa persona que ya no está, y algo muy bonito que hablamos la vez pasada y que lo quiero traer acá es como cómo buscamos esos espacios para volver a reencontrarnos con esas personas que ya no están, ¿no? Como que también es muy bonito cómo nos reconstruimos y cómo reconstruimos las imágenes y lo que para nosotros eran esas personas. Siento también que se vuelven personas más auténticas para nosotras porque entendemos muchas cosas de lo que pasó, ¿sí? De lo que pasó, de esa historia que compartimos juntos, ¿no? Que siento que cambia sustancialmente y sobre todo cuando yo llegué contigo, para mí algo, un factor decisivo que yo dije, tengo que seguir sesiones con Andrés, esa cercanía que yo sentía con mi mamá cuando yo estaba contigo, porque repito, desde
desde tu terapia pude encontrar un espacio seguro, poderme encontrar con ella. Y como que eso le quiero dar mucho valor a Ánima, porque sí creo que no hay muchos espacios, o yo por lo menos no he visto muchos espacios que nos acerquen a esas personas que ya no están y que nos hagan sentir un poquito de su presencia cuando para nuestro cerebro es inconcebible sentirlas como las habíamos sentido y empieza a cambiar esa forma de sentirlas, ¿no? Empieza como a evolucionar, a cambiar, a irse desde otro lugar, esa cercanía que pueden sentir y que hablamos la vez pasada. Por ejemplo, yo busqué espacios en la cocina porque mi mamá era cocinera, le encantaba cocinar, me cocinó toda la vida, entonces ahora yo me voy a la cocina y uno de los espacios importantes en mi casa es la cocina. O sea, para mí la cocina se volvió un encuentro con ella. Y cada vez que pruebo algo rico es como, esto se lo hubiera cocinado a mi mamá, ¿sabes? Como que siento que ahí también hay dinámicas muy humanas en donde le sacan a uno una sonrisa y que tal vez no es lo que fue, pero sí hay muchas personas que todavía están pasándola muy mal porque perdieron a alguien como esto puede ser un buen instrumento como una estrategia para utilizar y ver qué les pasa, ¿no? Como encontrar estos espacios para encontrarse con ellos, que siento que igual ellos están con nosotros todo el tiempo. Exacto, y eso te iba a decir, yo siento que ahí hay otro acto de rebeldía, porque es ir en contra de lo que nos enseñaron, ¿no? A nosotros nos Mm, enseñaron desde la religión y desde la parte cultural que, o sea, a los muertos no se les molesta, a los muertos no se les habla, a los muertos no se les mm, llora, o sea, básicamente tú muerto allá, yo vivo acá y ni siquiera nos vamos a volver a encontrar, básicamente es como el final de todo. Y cuando perdemos a alguien, hay algo dentro de nosotros que nos dice como, esto no es tan de verdad, como que lo cuestiona y lo duda porque hay una parte que siente esa presencia y entra en ese conflicto como, pero a mí no me enseñaron esto, o sea, a mí me dijeron que ya nada, pero si le hablo entonces mal, o sea, empezamos a luchar y nos rebelamos porque no nos hace sentido. Y ese acto de rebeldía en ese caso es un acto de amor por ellos, porque los amamos tanto que nos damos cuenta que mientras haya amor es imposible hacernos daño, que nos damos cuenta que mientras haya amor no hay esa separación que nos vendieron por la razón que sea, porque al final todo ha sido como respondiendo a miedos o a otras prácticas, pero entonces decimos no, y no estoy convencido y no creo en esto y me voy a dar la oportunidad y encuentro mis espacios, lo que decías, ya sea sola, ya sea en grupo, pero encuentro un lugar donde yo me sienta lo suficientemente contenida para yo darme la oportunidad, que era lo que decías, ¿qué pierdo? ¿Qué tengo para perder? Nada. ¿Creo que pues, estoy haciéndole daño a mi ser querido porque le hablo? No. Ok. Entonces como que empezamos a priorizar también en esa relación lo que yo siento a lo que los demás piensan, ¿no? Ese también es un acto duro y difícil, porque muchas veces nos han dicho o nos han vendido que lo que sentimos no es verdad, no está bien, hazle caso a un tercero, porque ellos son los que saben, tanto así que cuando uno busca respuestas, las busca afuera. Tú dime qué hago, ¿no? No, entonces tú me dices, cómete esto, y yo digo, pero a mí no me gusta, pero no, ya me dijo. Y empiezo yo a ver cómo entonces, por fin, otro regalo que ellos nos dejan es el por fin escucharnos y hacernos caso desde un punto muy profundo, que es esa sensación con la que habla la intuición y con la que habla el alma, para ver qué es lo que se siente bien y lo que se hace bien y no lo que nos están diciendo desde afuera. Porque al final también yo creo que en este proceso encontramos 40.000 informaciones diferentes que no siempre van a estar complementándose, sino que van a estar contradiciéndose. Entonces tú lees en un libro que te dicen que no llores, y bueno, en otro libro te dicen llora, todo va a estar bien. En otro libro te dicen si lloras, los espantas. O sea, y uno queda como, ¿qué hago? ¿No? Y ahí es donde uno dice, no, voy a mi espacio seguro, sea cual sea, y me escucho. Y al escucharme sí, conecto, y al conectarme doy la oportunidad de darme cuenta que este mundo no es por allá, sino que está aquí, y que yo lo puedo tener conmigo de una manera diferente y empiezan a abrirse las puertas a un mundo distinto que no contemplábamos, que yo creo que nadie contempló, nadie le explicaron, pero que hace más sentido que ese que nos habían vendido por tantos años y conectamos con él. Y sí, nada va a reemplazar la ausencia física, nada, claro que no, pero el sentirlos y el saberlos con uno y el confirmarlo nos da digamos que un ánimo distinto, una posibilidad diferente, ¿no?
Total, total. Y creo que uno empieza a entender qué es la espiritualidad al final del día para cada uno, ¿no? Como que ahí se abre también una puerta gigante a otro universo y es, bueno, esta conexión con el otro lado, que es el otro lado, ¿no? También, porque yo digo ese otro lado, porque siento que es tan difícil ponerlo en palabras, como que a la final siento que no se ha inventado el vocabulario para poder explicar realmente lo que pasa en el duelo, que siento que acá las 2 estamos como intentando, pero al final del día, como que no es ni el 10% realmente lo que sucede como seres humanos o el cambio tan brutal que estamos teniendo, cuando experimentamos esto, ¿no? También siento que cuando hay muchas personas, o me pasó mucho, que dicen como: "No, todo va a estar bien, no sé, ella está acá contigo, tú no te preocupes", eso también de alguna forma es invalidar como las emociones que uno está sintiendo en ese momento, ¿no? Y como que por eso veo tan importante ser tan leales, tan rebeldes a nosotros mismos, dependiendo de cómo nos estemos sintiendo en el día, ¿sí? Como que siento yo que cualquier cosa que le pueda decir otra persona, de cómo debería sentirse o de qué camino debería tomar, como que literalmente está callando como la voz interna de esa persona un poco de las necesidades que tiene esa persona. Y me pasó mucho. O sea, a mí me decían constantemente como, todo va a estar bien, por acá vamos, ella está ahí al lado. No, pues es que yo sé. O sea, yo pensaba, ¿no? Como yo sé eso, pero eso no hace que me sienta mejor en este momento. O sea, las palabras muchas veces sobran y creo que esto es normal, porque también creo que lo hablamos tú y yo y es como, pues al final del día es que quién le enseñaron a llevar un duelo o acompañar un duelo, ¿no? Porque creo que eso es otro tema, como acompañante de una persona que está pasando por un proceso tan fuerte como este, se requieren muchas herramientas, pero a la final yo creo que con paciencia y amor se puede llevar, ¿sabes? Como que siento yo que también acompañar a mi papá o a mi hermana o a mi abuela también fue un, digamos así, otro camino que tuve que tomar, como, ok, yo estoy en esto, pero todos estamos en esto. ¿Cómo hacemos para que todos, en nuestra forma y en nuestro universo, porque todos tuvimos y estamos en duelos distintos, pudimos ahí acompañarnos? Y incluso me atrevo a decir que no nos hemos acompañado todo el tiempo, que creo que eso varía. Y creo que eso también pasa cuando, no sé, uno de nosotros o nuestros amigos están pasando por esto y es como tampoco pretender que las personas van a tener como esa palabra mágica que te va a hacer sentir mejor, porque creo que hay veces uno sí tiene muchas expectativas como de cómo la gente va a actuar o cómo deberían ser. Creo que la gente no sabe y también toca ser muy comprensivos con esto, muy compasivos también. Exacto, me acordé de al principio cómo fue para ti acompañar a tu papá, ¿no? Como que desde lo que tú creías que él necesitaba, cuando luego te diste cuenta que era una manera distinta, ¿no? Como que igual cada uno de nosotros sí tenemos como esa forma de ayudar y puede que la mía sea como hablándote todos los días y puede que la tuya sea mandándome comida y también aprender a identificar qué necesita el otro y que eso no necesariamente es lo que nosotros damos, es también aprender a leer un nuevo idioma, ¿no? Y eso Total. solamente se aprende en el camino y uno empieza a identificarlo y siento que esa es una comunicación de ambas partes, tanto yo poder decir, Moni, Mm. necesito es que me hables, no que me mandes la comida, o que al revés tú me dijeras como yo necesito es que me ayudes con esto que no sé cómo manejar este papeleo, no sé, o sea, esas cosas tan simples que se transforman a partir de la comunicación y que no son como nosotros creemos que es. Total, total, y creo que para mí fue como un gran paso vivirlo con mi mejor amiga, ella también pasando por duelo después de mí, y es como yo le preguntaba, pero ¿qué necesita? O sea, como que ya uno coge ciertas habilidades, como ciertas estrategias, entonces Sí, yo decía, dígame usted qué necesita y yo le ayudo, ¿qué necesita su mamá? O sí, como ver estrategias en donde uno puede tal vez ser útil para la otra persona, puede que esto al principio suene como no sé, raro, pero esto cambia en serio el día de una persona cuando la persona pregunta, ¿usted qué necesita? Y uno puede responderle como, no, pues en este momento sabe que necesito, sabe que pídame comida, digamos, no sé, o sabe que déjeme tranquila, hablemos en una semana, no sé, ¿sabes? Porque uno también siento que le da mucha angustia, sobre todo cuando uno ya pasó por algo así, de ver a la otra persona pasándola igual de mal.
y que uno no puede hacer nada. También volviendo a tener las mismas conversaciones, porque algo que me pasó era como, pues se lo hablamos tú y yo, como yo siento que hubo un antes y un después porque yo pensé que yo la iba a poder pilotear, pero cuando entendí esto no tiene nada que ver con lo racional, nada con la teoría, toda la teoría, y si alguien está viendo y cree que la teoría es la salvadora, por favor, no, ahí no es. No es. Realmente es el sentir y todo se enfoca en el sentir, porque cada vez que vamos a tratar de darle una razón, algo intelectual, algo que viene desde la mente, no nos va a funcionar. Y lo volví a ver con mi amiga, fue como, esta conversación ya la hemos tenido y le decía como la mente no nos va a funcionar, no le va a funcionar la mente, es sentir, sentir e irse paso a paso. Y creo que, digamos, eso sí me quedó de enseñanza y creo que eso puede ser algo más general, que es como la mente no nos ayuda acá, nos ayuda es la conexión con nosotros y pues lo que sentimos, verlo así sea desde el cuerpo, desde permanecer en silencio, desde estar en nuestro cuarto, no sé, las herramientas que quieran, pero buscar el por qué, para qué, o si hubiera hecho o no ciertas cosas, nos sirven de mucho. Sí, y yo creo otra cosa por ahí, que es lo que estás diciendo y es, listo, la mente nos ayuda a decantar en la medida en que nosotros podemos, como para que no nos tire todo de una, ¿no? Pero Sí, por eso es que yo digo, pucha, hablar de etapas de duelo, de paso a ujú, paso, de manual, es como, ¿qué? O sea, yo siento sí, que literalmente el duelo es como el copo de nieve. O sea, es imposible poder meterte en una misma categoría que otra persona y decir, hagan esto y que a ambos les funcione. Por creencias, conexiones, valores, experiencias, heridas, por todo. O sea, no hay cómo. todo, Y yo decía, y es algo que yo digo cada vez, antes no lo decía, lo pensaba, pero ahora lo expreso y es cuando yo empiezo con una nueva persona, sesiones y terapia, yo sí les digo como esto es un lienzo en blanco, o sea, yo aquí no tengo un papel diciendo, mira, punto A, dime tal cosa, punto B, vamos a hacer tal otra, es imposible. Y sí, aceptar esa individualidad del duelo y su particularidad para cada caso también es importante porque no hay forma que yo te diga, mira, Moni, de ahora en adelante sigue estos 10 pasos cuando alguien cercano tuyo se le muera a alguien, porque va a ser como, no encaja, ¿qué hago? Y forzar las cosas tampoco. Pero sí eso que decía, si es, uno ya desarrolla ciertas cositas que uno ya sabe que puede utilizar y es todo desde la libertad, desde dejar al otro ser libre en su dolor y en su proceso. Y es, ¿qué necesita? No necesito nada, no me hable, necesito esto, como que darles a ellos la oportunidad de construir su sentir, sus necesidades, su proceso. Y nosotros más que total, decir, mira, yo ya viví eso y me sirvió. No, es como, venga, aquí no, nadie sabe nada, ni usted ni yo, nadie sabe qué mm, vamos a hacer, pero yo le tomo la mano y usted lléveme y yo lo acompaño. Literalmente es eso. total, Y total. creo Y que también ahí, siento que, perdón, ¿qué no, ibas a dale, decir? dale, no tú. Y ahí también creo como que es súper importante como no empezar a también a dar estos consejos como emocionales, que siento también que fueron a mí algo clave, como que yo les cogía un poco de rechazo cada vez que me decían como, ella te ama, bueno, todas estas cosas que uno igual ya sabe. Creo que ahí sí me ha servido o con los familiares que he tenido, con mi amiga, como el hecho de, listo, no, necesita esto o aquello, ok, listo, necesita esto. ¿Le puedo ayudar a algo? ¿Quieres ser escuchado? ¿Quieres que te escuche? ¿Hay algo que te esté sonando hoy? Y ahí sí empezar como una comunicación, porque muchas veces sí siento que las personas tratando de ayudarnos, como que tratan de decir cosas que al final no funcionan. ¿Por qué? Porque no están prestando atención como a lo que uno está viviendo, ¿no? Y no es su culpa, repito, nadie vino acá aprendido de cómo llevar duelos o acompañar, pero sí, como que ahí sí yo creo que es un proceso mucho más de escucha a la persona que está pasando por el duelo, como de ponerlo un poco en el centro y decir como, ok, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Quieres hacer algo o quieres simplemente que esté acá acompañándote? Porque muchas veces creo que uno sí busca eso, como simplemente compañía, más no diálogo, nada más. O sea, literal, horas en el teléfono quedándose así callados. ¿Por qué? Porque hay veces eso es lo que uno necesita y creo que eso también es válido, ¿no?
sí, Como que siento también que nos limita mucho la sociedad también a ver, porque han hecho investigaciones sobre el duelo. La vez pasada leía cosas de como cosas químicas que pasan en el cuerpo y todo esto, y yo decía como, pero eso no sirve, o sea, al final como humanidad nos sirve saber si hay un producto químico que pasa por el cerebro, que después pasa por el corazón, pues eso a mí de qué me sirve cuando estoy extrañando a mi mamá, exacto. ¿no? Como que creo que ahí nos siguen limitando como conciencia cuando esto está mucho más cercano a lo que es el sentir y la espiritualidad en general, Exacto. Y creo que ¿no? también en ese sentido seguimos revelándonos a eso. Es como no me categorices, no me metas en una cajita donde me estás diciendo que yo soy esto o lo otro o que me está pasando esto en el cerebro porque no me sirve para absolutamente nada y me sirve más bien darme permiso de sentir y de identificarme conmigo misma, no con otro. No como que efectivamente, o sea, a nivel físico, claro que pasan muchas cosas, ¿no? Cuando uno está en duelo, pero viene de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. No es como que me dolió la cabeza y luego extrañé a mi mamá. No, extrañé a mi mamá y Mm, por eso se me alteró el sueño, el apetito, la concentración. Entonces creo que es más fácil en este proceso entendernos desde adentro y luego ya empezar a ver cómo lo externo encaja y como que hace más sentido que al revés, ¿no? Y eso también total, es un acto de mucho amor y de mucha libertad en ese sentido de no hacerlo en el orden aparente de las cosas, sino en el orden que mm, se siente bien y que hace más sentido. Y lo que decías, el duelo es un proceso que se lleva, o sea, el duelo lo transita el alma, no lo transita el mm, cuerpo, no lo transita la mente no entiende. Y tratar precisamente, yo creo que la mente entienda el duelo es lo más horroroso que uno puede hacer porque no la va a entender, entonces uno no le hace sentido nada y termina bravo, confundido y perdido porque no le estás total. dando digamos que yo siento que la mente tiene sus procesos que son de ella y que la mente no, perdón, el alma en este caso no va a entender, el alma se hace a un lado y dice, hágale que esto es suyo, pero la mente Mm, si es como todo es mío, entonces va a querer coger el duelo y el alma no tiene como esa, porque no se lo hemos dado, esa berraquera de decir, permiso, te haces a un lado, esto es mío, y si no le damos nosotros el espacio al alma, nos llevó el que nos trajo porque literalmente la mente no va a ser capaz. Y aceptar esa parte es súper valiosa, o sea, primero alma, luego la mente acomoda el resto. total, total. También siento que como hemos estado en esta sociedad tan productiva, como de hacer algo con el dolor, de es que tenemos que hacer, o cómo lo sanamos, o cómo solucionamos, ¿no? Creo que ahí hay también un acto muy de ver cómo me quito esto ya, ¿no? Ver Sí, cómo, qué hago con esto. Si esto es una herida, entonces venga y me echo agua oxigenada, o que tengo que echarme para que esto se vaya ya. Y sí creo que es de tiempo. Y creo que también, más que de tiempo, es como de, eh, literal, ponerte de primeras, literal, que dejar de buscar tanto afuera las soluciones y buscar adentro todo eso que, pues, que está sucediendo, que igual creo que no todo el mundo puede hacerlo al mismo tiempo, no todo el mundo se puede dar como ese frente al inicio de ese proceso porque pues están pasando muchas cosas, pero sí creo que eh, ahí venimos otra vez reiterando como el acto de rebeldía de ponerte de primeras, ¿no? De ponerte en el centro de la balanza y como desde ese centro, desde ese autoconocimiento que tienes de ti después de un duelo, ya puedes otra vez entablar como ciertos vínculos, ya los vínculos cambian, tú en esencia cambias y ya empiezas a hacer como una nueva versión en donde, listo, ok, esto ya quiero. También algo que como no me acuerdo en dónde lo oí, pero yo decía, pero ¿por qué no estoy sintiendo tanto? O sea, no estoy sintiendo el disfrute y siento que esto también pasa mucho en los duelos, como que uno pierde el disfrute de la vida y es como nada de lo que me disfrutaba antes me da disfrute ahorita porque la estoy pasando muy mal, pero más allá de eso había días en donde yo no sentía que tenía mucho dolor, pero literalmente no encontraba espacios de disfrute, no los encontraba. Y recuerdo que esta persona me dijo como pues obviamente no los vas a encontrar porque, pues, si estamos mirando esto como una tubería y cerraste el agua para no sentir, porque pues uno huye del dolor, ¿no? Si cierras el agua, ¿cómo vas a sentir disfrute? Si el tubo viene, todas las emociones vienen por el mismo tubo, pero tú lo cerraste y yo como, ¡ah! No, para mí eso también fue un cambio, fue como obvio, o sea, es decir, claro, estoy tratando de evitar tanto dolor,
que no encuentro disfrute también porque estoy cerrando, o sea, esa llave con toda presión no me importaba, pero no quería sentirlo nada. Y pues lo que tú dices, como estos procesos son del alma, al final uno sí termina sintiendo y termina sintiéndolo todo, todo. Pero también ahí vienen los grandes regalos, ¿no? Que es este disfrute genuino que volvemos a ser como niños, en donde literal es como hay cosas que vuelven a sorprender, hay estos encuentros con estas personas que se fueron, que nos sorprenden, que nos llenan el alma, los mensajes que nos dejan, que eso creo que los descubrí junto a ti mucho, ¿no? O sea, creo que vale la pena contar esta historia de las mariposas que yo te decía, pero mariposas, y tú me decías, sí, mariposas. Y yo, pero sí, va a ser invierno acá, como voy a ver una mariposa? Y no sé si te acuerdas, pero yo salí de mi casa y lo primero que veo en la librería que está justo a mi casa era, en toda la vitrina, habían todos los libros cambiados por mariposas, o sea, todos los libros sobre mariposas. Y yo como, que fue como, ok, esto fue una señal gigante, ¿no? Como yo decía, pero que me va a aparecer una mariposa en invierno, ¿cómo va a pasar eso? Y justo cambiaron toda la librería, toda la vitrina tenía libros de mariposas de todo tipo y yo no lo podía creer. Para mí eso fue como, Dios, o sea, en serio, uno sí está muy cercano a esos guías, a esa persona que ya se fue, a esta espiritualidad. Y creo que nunca me había sentido tan cercana a eso después, o sea, antes de que pasara lo de mi mamá. No, no creo que todo el mundo deba sentir estos duelos para sentirse mucho, mucho más cercano, pero sí creo que es un momento decisivo para cada uno sobre las creencias y la espiritualidad en sí. Nos vuelve seres más espirituales, eso sí lo Sí. creo. Y que la decisión obviamente es libre, es decir, cada quien decide lo que quiera, pero si hay una gran oportunidad y que ojalá la decisión esté basada en lo que nosotros sentimos y en lo que a nosotros nos hace bien, más que en lo que los demás nos están diciendo que debería ser, lo que deberíamos creer o cómo se supone que funcionan las cosas. Porque si nos hubiéramos quedado con eso en la vida, a lo largo de nuestra vida, de la historia de la humanidad, pues estaríamos todavía, yo creo que en la caverna, o sea, literalmente como sin poder avanzar porque no, nos dijeron que así era y no hay nada más. Y esto Total. nos abre una puerta a un mundo, yo creo que más que desconocido es olvidado y que vamos revolviendo como a recordar y que ellos nos muestran y que cuando nos damos la oportunidad desde lo que sentimos, cambia. Y mira que, por ejemplo, en el caso de las mariposas, tu mente fue la que dijo, yo tomo el control. A ver, Mónica, ¿cómo vamos a encontrar una mariposa en invierno? ¿No? Como que de una la mente fue como, ¿qué estás diciendo? Y luego entonces llega el Sí, alma y dice como es que no todo es negro o blanco, no tenía que llegar la mariposa volando a pararse aquí, pero mira toda esta otra forma de comunicarse. Entonces ahí total. el alma le ganó a la mente y le dijo perdón, o sea, no, no como que ver esa parte también y jugar con eso y darse la oportunidad, porque si uno no se la da, igual la mente gana, o sea, la mente por años ya nos está ganando en el sentido de que nunca habíamos entrenado el alma como que sabemos que está ahí, que Mm, hay un sexto sentido, bla, 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 pero a uno siempre le enseñan a pensar, pero no a conectar. Entonces, claro que si le damos la total. oportunidad a la mente va a coger el control otra vez y va a hacer lo que quiera. Y realmente se nos olvida que la mente es una herramienta de nosotros, no somos nosotros, no es lo único que nos define. Pero abrir eso también, Total. y yo creo que ir en el carro con la mente y con el alma y permitir que el carro pare un momento y decirle a la mente, venga, usted pásese atrás y deje que el alma maneje. Ese es el acto, para mí, el acto más grande de rebeldía que uno tiene porque está cambiando cómo funciona todo. Todo, sí, total, total, total. Y creo que ahí perder el control total implica ese otro acto, ¿no? Liberador, que es como no tengo ni idea qué va a pasar y sí siento que esa incertidumbre llega con el duelo también, porque literal entiendes que la vida es finita, ¿no? Que no todo es para siempre. Creo que a uno siempre le dicen como, bueno, las personas se mueren y todas estas cosas, esto va a pasar, pero hasta que uno no lo vive en carne propia, por decirlo así. Entonces, no, para uno no empieza a ser la vida tan finita y tan, digamos, de poco tiempo, que cuando pasan estas cosas tú dices como, "Pues, pucha, tengo que aprovecharlo acá y tengo que dejar de tomar el timón todo el tiempo, porque finalmente traté de tomar el timón y pues esto pasó.
porque no está bajo mi control, ¿no? Como si yo pudiera ver, no sé, creo que esas preguntas o esas cosas que me pasaron mucho, que tú me decías como los hubiera no sirven, pero que uno vaya porque uno de alguna forma quiere tener la situación bajo control o quiso tenerla de algún modo y es inevitable, creo que uno igual vaya, pero eso nos enseña como ser un poco más humildes y compasivos y Sí, decir como, sí, no tengo el control de nada y de lo que viene tampoco, y de exacto. lo que va a venir y las personas que vienen y las personas que se van a ir tampoco. Lo único que puedo hacer literal es actuar desde lo que yo creo que me hace bien a mí, que ahí sí vamos en contra de todo lo que la sociedad nos ha venido enseñando, ¿no? Como mujeres, como personas, como cualquier individuo, ¿no? Como no hay ningún, yo creo que no hay ningún traje que a uno le sirva, ¿sí? Como que ya uno tiene que crear uno nuevo y ser súper auténtico en la forma que uno crea que es mejor para uno o que De le acuerdo. funcione. De acuerdo. Y entonces, para cerrar, mi pregunta más puntual es, ¿cuál es tu mayor acto de rebeldía hasta ahora? Uf, no sé, André, bueno, y es que esas preguntas, fue madre, a ver, ¿cuál es el acto de rebeldía que me he hecho? Mm, Es una muy buena pregunta. Creo que fue devolverme a Canadá después de que mi mamá fallece. Wow, explícame Creo eso. que ese fue el acto más, sí, no lo había pensado así, ¿sabes? Como que recuerdo mucho esta escena de pasó todo lo de mi mamá, yo vuelvo a Colombia, estoy con mi familia y les digo a todos, yo me vuelvo a Canadá porque ese es mi camino, porque yo entiendo que mi camino no está en Colombia, no está junto a mi familia, por decirlo así, mi familia de sangre, y entiendo, en ese punto creo que entendí que fue ponerme primero, como que no había entendido en mi vida que era ponerme primero, como genuinamente desde, obviamente, una situación súper dolorosa que era, y fue decirle a mi papá, yo tengo ya todo arreglado en Canadá y me está yendo muy bien, pero esto no es falta de cariño, pero me voy. Y él me dice y me responde, yo sé, o sea, como que no hubo un quédate o cosas que así lo hubiera pensado, no, hasta ahora no sabemos porque no hemos hablado de ese tema, pero yo creo que él y yo supimos que ese era un encuentro y que yo igual no me iba a quedar, que nuestras vidas iban a cambiar, pero que yo estaba decidiendo por mi vida. Wow, Ese ha sido mi mayor acto de rebeldía, sí, perfecto. Yo devolverme y no respondería, quedarme. ese me ¿Qué, parece cuál ha muy sido el interesante. tuyo? Yo antes pensaba cómo decir, iba a decir, ¿no? Si hubiera dicho, hace 2 semanas antes de que grabáramos el primer capítulo fallido, como que hubiera dicho, ay, Ok, me divorcio, porque sí fue un acto de mucha rebeldía. O sea, sí me rebelé contra sí, mí, de contra los acuerdo. demás y demás. Pero luego tú me hiciste ver algo muy bonito y es que mi mayor acto de rebeldía es Ánima. Y ese es el mayor y ese es el que llevo aquí con orgullo porque porque he incomodado a todo el mundo con Ánima, empezando por Total. mí, empezando por las personas que no me conocen, pero que a veces pueden entrar a ese perfil y decir como, ¿qué es esto? Otras que se quedan y que se rebelan conmigo, porque incomodé a la gente a mi alrededor, que ya no está a mi alrededor, pero que yo creo que decían, esta vieja está loca. Eh, y porque me le rebelé a la vida y a la muerte, no a ellas como tal, sino a lo que nosotros pensábamos de ellas para poderlas sentar a una mesa, como una negociación de paz, en donde ellas ni siquiera estaban peleando, pero nosotros las pusimos a pelear, ¿no? Y las pusimos lejos. Ujú. Y rebelar, o sea, me rebelé contra el deber ser de supuestamente cómo debían ser las cosas frente a cómo las abarcábamos. Y crear este espacio de conversación donde ninguna es mala, ninguna es una que estamos rechazando, sino que todos nos podemos sentar a conversar y nos damos cuenta en esa sentada y en esa conversación que ellas están siempre juntas y que son parte de las conversaciones que nosotros queramos que sean y que ese otro lado que decíamos ahorita por falta de mejores conceptos está aquí, o sea, no estamos del otro lado, aquí, allá, la vida después de, sino que todo está pasando aquí en este momento y reconocerlo y Mm. darnos la oportunidad es ser fiel a la vida misma y al alma misma que por fin está sintiendo que la estamos escuchando. Entonces, digamos que cambia el acto de rebeldía. Ambos son importantes, pero ánima fue lograr poner, digamos que toda esta necesidad de esta niña que decías al principio
de no quedarse cómoda y de querer incomodar en algo que se traduce en esta vida y en esta muerte. Total. No podría explicarlo mejor. Para mí eso es Anima también. Cuando yo la veo como espectadora, ¿no? Y como partícipe en un principio. Creo que es eso. Creo que es la rebeldía de en serio como borrar esas líneas que nos hemos puesto como sociedad, ¿no? En todo sentido. Y que gracias a que existe proyectos como Anima, hay personas como yo en su momento y como muchas más que van a llegar que van a poder reconstruirse a la par de Anima, ¿no? Como apoyadas y encaminadas a un proceso súper terapéutico, pero muy honesto y particular, ¿no? Sí, sí, y que todos los rebeldes siempre serán bienvenidos en este espacio para Claro que sí, repensarse. Y aquí realmente no hay, no, como no hay manuales, no hay deber ser, cada quien construye su experiencia, pero encuentra quizás en Ánima ese lugar seguro donde todo se vale. Y ahí es donde Ujú. crecen las mejores ideas y las mejores sensaciones y la mejor conexión, creo yo. Sí, total, total. Para mí fue casa en su momento Anima, así que estoy segura que para muchos también lo es. Sí, no, me encantó, André, que dijeras eso. Sí, Ay, no, y fue como, más que sí, para mí eres. exacto, y más que justamente nosotras dos en privado estamos trabajando con esta niña rebelde que quiere gritarle a todo el mundo muchas cosas y darle el Ujú. espacio y darnos cuenta, darme cuenta también, gracias a ti, que Anima es el proyecto de esta niña, ¿no? Total. Es lo Ella es más la que lleva el bonito. timón. Y yo por eso siempre he dicho que Anima es mi mejor versión, sin darme cuenta que era esa niña rebelde y Total, cansona que no se iba a quedar quieta y no se quedará quieta nunca. total, Qué bonito. total, me encanta. Sí, me Ah, encantó. ay, Moni, gracias, gracias. Sabía que iba a salir mucha magia también de las segundas, de los segundos intentos, este el definitivo. Y te agradezco 100% por compartir, por dar de ti, de lo que tienes para dar, que siempre es mágico y que siempre es muy bonito. Estoy segura que esta conversación, como la primera y como las que vienen, porque siempre habrán entre nosotras dos, tendrán, les servirán mucho a las demás personas que para que se encuentren y se validen, no por decir yo hago lo que Mónica hace, pero por esa libertad que nos estás dando, desde ese punto de decir háganlo como quieran, que creo que es el mensaje más importante y, y creo que se construye mucho alrededor de esto y de verdad, de verdad, de verdad, gracias por absolutamente todo. No a ti, André, por invitarme y por darme estos espacios. Literal, creo que son espacios terapéuticos para las dos y pues qué más que compartir esto con las personas que te oyen a ti y a Ánima, ¿no? Y hacerle celebración como a esas niñas finalmente que crean proyectos tan grandes como Ánima y que nos dan espacio a nosotras también, como a mí, que también me gustó mucho la rebeldía y sé que a muchas personas más tratan de buscar espacios que los hagan sentir como en casa. Así que creo que este es un espacio para mí que me hace sentir como en casa cada vez que hablo contigo. Entonces, gracias. No, tu casa siempre, Moni. Gracias. Y gracias a todos por habernos escuchado desde el principio hasta el final. Y si quieren, pues yo solo quiero confirmar lo que ya sé, pero cuéntenos si les gustó para que Moni vuelva no solamente en la tercera temporada, sino en todos los momentos y que sigamos como tejiendo estas historias bonitas que yo creo que son luz y esperanza para nosotras mismas, pero también para los demás. Total. Gracias, Un Moni. abrazo.